¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días chicos. Ya somos ya 19 personas, ya vamos a empezar la capacitación. Estamos con algunos problemas por un tema acá interno de la empresa, pero no se preocupe, vamos a poder realizar la capacitación. ¿Ya? Entonces empezamos. Nuevamente me presento ante ustedes chicos como el ingeniero Eduardo Tonino Chávez Gaitán, ingeniero de seguridad y salud ocupacional. El día de hoy vamos a hacer la capacitación sobre manejo de residuos sólidos según la normativa vigente. ¿Ya? Tengo estudios de posgrado en lo que es ingeniería de la seguridad e higiene ocupacional y también en sistemas integrados de gestión, con 5 años de experiencia en lo que es el tema de la implementación del sistema de gestión de la seguridad, la ley 29783, también la ISO 45001 y la ISO 14001, sistemas de gestión de la seguridad y sistemas de gestión ambiental. Ahí le dejo mi número de WhatsApp para que me puedan hacer llegar cualquier duda acerca de este tema o de otros temas relacionados a lo que es seguridad y salud ocupacional, medio ambiente. ¿Ya? Y bueno, vamos a hablar un poco del marco normativo en lo que es lo que es respecto a lo que son los manejos de residuos, ¿no? En lo que es el Perú tenemos normativas, ¿no? Que nos hablan acerca de primero del manejo de residuos en general y después en manejo de residuos netamente en lo que es hospitales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos la Ley de Gestión Integral de Residuos, que es la ley que nos habla de todos los residuos en general. Es la ley número 1278 y su modificatoria, el decreto legislativo número 1501. Todos ellos nos van a hablar acerca de la gestión integral de los residuos. ¿Ya? A partir de aquí es que tenemos su reglamento y en este reglamento nos dice que tenemos que tener una norma específica para lo que es residuos sólidos hospitalarios, ¿no? Entonces el MINSA, a través de su norma técnica, el número 144 MINSA 2018 DIGESA, establece pues una norma técnica para el manejo de residuos sólidos a nivel hospitalario, ¿no? Y a la vez también es salud como entidad también tiene su propio procedimiento, su propia normativa, que en este caso es la Directiva 027 GG Salud 2020, que nos habla de la norma y gestión y manejo de residuos sólidos en salud. Ya, entonces eso también nos habla que no solamente tenemos al menos tres normas, ¿no? Tenemos primero la Ley de Gestión Integral de Residuos, la número 1278, que nos habla acerca de los residuos sólidos en general. Después tenemos la norma técnica peruana del MINSA, que es la 144 MINSA 2018 DIGESA, y después finalmente tenemos el procedimiento que nos da de salud, que es la directiva 027 GG de Salud 2020. ¿Ya? Ya, a veces ahí tenemos un tema, estamos con un problema con la alarma que tenemos aquí, que todavía no solucionamos poder apagarla. Estamos aquí con unos problemitas, así es que no se vayan a asustar, estimados, ¿ya? Es una pequeña alarma que estamos probando, pero ya vamos a solucionar esos temas, ¿ya? Bueno, hablamos ahora sí de lo que es el decreto legislativo número 1278, que es la ley de la gestión integral de los residuos sólidos. Nos habla de principios de la gestión integral de los residuos sólidos, ¿ya? Entonces, los residuos sólidos como tal en el Perú pues se han implementado a través de varias normativas. Tenemos una historia larga de en lo que es residuos sólidos, ¿ya? Pero la última norma, que en este caso es la vigente, justamente es la ley de la gestión integral de los residuos sólidos, que nos da un enfoque diferente a los enfoques que hemos tenido años anteriores, ¿no? Años anteriores se creía pues que los residuos sólidos solamente eran basura, ¿no? Y no teníamos que más que nada lo que se enfocaba más la ley era en poder deshacernos de él, ¿no? Poder deshacernos de los residuos. Sin embargo, el nuevo enfoque que nos da la ley de gestión integral es que debemos de tratar de aprovecharlos, debemos de tratar de realizar un aprovechamiento de estos residuos hasta el máximo, ¿no? Entonces, como debemos de tratar de aprovechar estos residuos,
estamos que complementamos con esta nueva ley. Esta nueva ley justamente se enfoca en lo que es economía circular, en la valorización de los residuos, en los principios, ¿no?, de responsabilidad extendida y responsabilidad compartida, y en la protección del medio ambiente y la salud pública, ¿no? Cuando hablamos de economía circular, hablamos de que los residuos tienen que tener un ciclo de vida. Entonces, tienen que tener un ciclo de vida desde que son generados hasta que finalmente son dispuestos, ¿no? Y cuando se llega a la disposición, aquí no acaba el tema con los residuos, sino que se tiene que tratar de aprovechar mediante la valorización. Quiere decir, el reciclaje, el convertir todos esos residuos en algo de provecho hasta sacarle el máximo provecho, ¿no? Entonces es lo que nosotros tenemos como enfoque, ahora nuevo enfoque, lo que son la economía circular y la valorización de los residuos. Aparte de otros principios más de la gestión integral de residuos. Ahora, esta norma nos dice de que hay autoridades para cada tipo de sector. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos residuos de origen minero, entonces va a tener una norma especial para este tipo de residuos. Si tenemos un residuo de origen de construcción civil, entonces a una entidad le va a competir, en este caso el Ministerio de Trabajo, perdón, el Ministerio de Vivienda, le va a competir el tema de la gestión de residuos, tipo los escombros, tipo escombreras. Entonces, para ellos van a ser van a ser las autoridades en este sector, ¿ya? En lo que son los residuos sólidos hospitalarios que se generan en los hospitales, es muy diferente el tema, ¿no? Entonces, acá sí, el tema en lo que es los residuos hospitalarios tienen incluso su propia norma, como dijimos, ¿no? Tienen su propia norma que lo da en este caso el MINSA. Y va a ser el MINSA, la autoridad en este caso, que va a regir el tema del recojo de residuos, del manejo de residuos, de la gestión de los residuos finalmente, ¿no? Entonces, hablamos de que cuando hablamos de gestión de residuos sólidos hospitalarios, estamos hablando de una gestión que es, en este caso, normada por el Ministerio de Salud, el MINSA, ¿no?, a través de su Dirección General de Salud Ambiental o Inocuidad Alimentaria, la DIGESA. Entonces, la DIGESA va a ser, en este caso, la entidad que nos va a normar, nos va a dar las pautas para lo que es la gestión de los residuos sólidos hospitalarios. Y a través de ella es que se dan las normas técnicas peruanas para el manejo adecuado de estos residuos sólidos. Entonces, nuevamente, la misma ley nos indica que hay una diferenciación, ¿no?, entre los tipos de residuos que vamos a tener, de acuerdo primero a su manejo y luego a su gestión. Entonces, si hablamos primero del manejo de residuos sólidos, hablamos, por ejemplo, de dos tipos de residuos: los residuos no peligrosos y los residuos peligrosos. Cuando hablamos de residuos peligrosos, hablamos de aquellos residuos que tienen cierta característica que puede ser una característica que va a presentar un riesgo significativo tanto para la salud o para el medio ambiente, ¿no? Entonces hablamos de residuos peligrosos, aquellos que tienen un grado de corrosividad, un grado de reactividad, autocombustibilidad, toxicidad, radioactividad o patogenicidad. Entonces, si los residuos tienen alguna de estas características, estos residuos se van a considerar peligrosos. En caso de que no tengan ninguna de esas características ya antes mencionadas, entonces el residuo se va a considerar un residuo no peligroso. Entonces, es muy diferente el manejo de residuos peligrosos con los residuos no peligrosos. Los residuos no peligrosos por lo general se van a considerar residuos municipales, los residuos que se pueden gestionar como si fueran residuos municipales. Entonces se pueden ir a los rellenos sanitarios normales, ¿no? Pero los residuos que tienen este grado de peligrosidad, que por ejemplo los residuos hospitalarios tienen un grado de peligrosidad, en este caso tienen la patogenicidad, son biocontaminados, van a tener que ir a un relleno de seguridad. Es un relleno de seguridad para este tipo de residuos, porque son residuos que tienen esta peligrosidad, no pueden ir al relleno sanitario normal, ¿no?, porque si no contaminarías el ambiente y contaminarías el lugar y generarías luego un foco infeccioso. Entonces, justamente tiene
un manejo muy diferente, ¿no? Entonces, si hablamos por el manejo, tenemos, como dijimos, los no peligrosos y los peligrosos. Pero si hablamos por la gestión, hablamos si es de gestión municipal o gestión no municipal, ¿no? Entonces, la gestión municipal generalmente son aquellos residuos que vienen de los domicilios, que vienen de espacios públicos, que vienen de actividades comerciales que no tienen residuos que, digamos, generen tanta peligrosidad, ¿no? Entonces, se les considera como gestión municipal y la mayoría de ellos van justamente, los residuos van a los rellenos sanitarios normales, ¿no? Y son gestionados por las municipalidades, ¿no? Hasta cierta cantidad. Y también existen los de gestión no municipal, que en este caso provienen ya de las industrias, provienen de actividades extractivas, provienen de actividades de servicios, como por ejemplo las industrias, las mineras, los hospitales, los residuos de construcción. Entonces son generados a través de otras actividades y tienen una gestión especial, ¿no? Como dijimos, por ejemplo, hay una norma especial para lo que es el tema de la gestión de residuos de origen civil, de la construcción. Entonces hay una norma especial y también hay una norma especial para lo que es los residuos de origen hospitalario, ¿no? Entonces, y los residuos de origen minero también tienen un manejo diferente, ¿no? Entonces cada uno tiene una normativa especial de acuerdo al sector. ¿Ya? Entonces, generalmente los de gestión no municipal incluyen residuos no peligrosos y también peligrosos. Y esos residuos peligrosos son los que más nos van a costar, en este caso nos van a dar más trabajo en lo que es el tema de su manejo, porque son residuos en los cuales tenemos que implementar un sistema de captación para evitar que estos ingresen al medio ambiente. Entonces tienen una gestión muy diferente. Entonces, si hablamos de los residuos sólidos hospitalarios, como dijimos, hablamos en este caso de la norma técnica que nos da el MINSA, que es la norma técnica número 144, MINSA 2018 de Digesa, que nos habla acerca de los residuos hospitalarios, ¿no? Y de todos los residuos que se generan en algunos lugares, ¿no? Que son considerados hospitales o establecimientos de salud, ¿no? Entonces la norma nos dice, como su definición, que son aquellos residuos generados en los procesos y en las actividades para la atención e investigación médica en establecimientos como hospitales, clínicas, centros puestos de salud, laboratorios clínicos, consultorios, entre otros, ¿no? Algunos de estos residuos se caracterizan por estar contaminados con agentes infecciosos, no todos, por cierto, o pueden contener altas concentraciones de microorganismos que son de potencial peligro, tales como las agujas hipodérmicas, las gasas, los algodones, medios de cultivo, eh, restos de comida, papeles, embalajes, material de laboratorio, medicamentos, todo lo que se genera en el hospital, incluso los residuos comunes, van a ser considerados residuos sólidos de origen hospitalario. Como ejemplo, podemos decir que de acuerdo a la OPS, nos indica que los residuos sólidos hospitalarios, pues generalmente, en algunos de los lugares en los que ellos han hecho sus estadísticas, se generan aproximadamente de 2,6 a 3,8 kilogramos por persona por día. Este es aproximadamente por cada persona, por cada cama, como dice acá, se van a generar desde 2,6 a 3,8 kilogramos, aproximadamente en una media de 3 kilogramos. 3 kilogramos al día se va a generar de residuos, se va a generar al día por cada persona que se encuentra en el hospital. Entonces es una cantidad elevada, ¿no? Porque si tenemos que el personal, es solamente un personal nos genera 3 kilos al día, entonces estamos hablando de toneladas que se generan en un hospital y a nivel nacional se generan también, ¿no? Entonces tenemos que tratar de minimizar esta cantidad de residuos que se generan y que son peligrosos, ¿no? Entonces hay técnicas para que en este caso los residuos que son peligrosos pasen a ser no peligrosos, ¿no? Mediante un tratamiento, digamos. Entonces sí se tiene que aplicar un tratamiento. Sin embargo, se tiene que hacer primero bien. A nosotros como agentes de limpieza y como agentes de saneamiento nos compete el buen manejo de estos residuos. Sin embargo, acá vemos cuánto es la generación aproximada, ¿no? Nos podemos dar un cálculo que de acuerdo a la cantidad de personas que tenemos en el hospital nos va a generar cierta cantidad de residuos, tanto de origen común como de origen biocontaminado, ¿no?
Bien, y esta norma técnica peruana tiene un ámbito de aplicación grande, como son los servicios públicos, los servicios privados. En servicios públicos tenemos, por ejemplo, los establecimientos de salud, los servicios médicos de apoyo, los centros de investigación nacional, del MINSE de Salud, incluso está para lo que es el tema de las clínicas de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, gobiernos regionales o municipalidades, entre otros, postas médicas, ¿no? Y en servicios privados también incluso estamos en lo que es el tema de clínicas, policlínicos, consultorios, centros veterinarios también, laboratorios, entidades educativas de las ciencias de la salud, ¿no? Como hay universidades también, que también generen este tipo de residuos sólidos en cualquier tipo de atención. Entonces, es una norma, esta norma técnica peruana es una norma que es transversal a todo tipo de empresa que brinde algún servicio médico, tanto para humanos como no humanos incluso. Ya. Bien, ahora vamos a ver el tema de la clasificación de estos residuos sólidos hospitalarios. ¿Ya? De acuerdo justamente a la norma técnica peruana, la 144 del MINSA 2018 DIGESA, nos habla de una clasificación especial que ha sido adoptada de otros países, en este caso de España, que nos habla de la clasificación que tenemos en los colores de los residuos. Entonces, primeramente, por ejemplo, acá tenemos la clasificación en Perú, que tenemos la clase A de biocontaminados con el color rojo, que es color característico de peligroso, ¿no? La clase B, que son los residuos especiales de color amarillo, y la clase C, que son los residuos comunes, que es de color negro. Sin embargo, no es la única clasificación, no es la clasificación que acá adoptamos en el Perú, pero tenemos también clasificaciones, por ejemplo, en Alemania, que tienen hasta tres tipos de clasificaciones, ¿no? Del tipo A, que son comunes, del tipo B, potencialmente infecciosos, tipo C, infectocontagiosos, D, orgánicos y E, peligrosos. Esta es la clasificación que se da en Alemania, ¿no? Pero sin embargo, la que nosotros con la que nosotros contamos es esta de aquí. Tenemos la clase A, B, C de biocontaminados especiales y comunes. Y dentro de ellos tenemos también clasificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la clase A nos clasificamos en al menos 6 tipos: los de la atención al paciente, los residuos biológicos, las bolsas de sangre humana y de homoderivados, residuos quirúrgicos, anatomopatológicos, los punzocortantes y de animales contaminados. Entonces, esta es la clase A. En la clase B tenemos a los químicos, a los farmacéuticos y a los radioactivos, que es una clase muy especial, como dice su nombre. Y los de la clase C, que son la clase común, que podríamos decir que son los residuos muy parecidos a los municipales, ¿no? O residuos domiciliarios, ¿no? Como son la generación de papeles y cartones, de vidrio, madera y plásticos, y restos de alimentos y jardines. Entonces hay una clasificación, y esta clasificación justamente se da por el grado de peligrosidad o en los residuos comunes por su grado de que podemos darle una valorización luego, ¿no? Hablemos un poco justamente de esta clasificación, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, de la clase A, residuo biocontaminado, del tipo A1, de la atención al paciente. ¿Qué son este tipo de residuos? Es el más común de todos, el que vamos a ver generalmente, lo que ven más que nada las enfermeras, ¿no? Lo que son residuos sólidos contaminados con secreciones, excreciones, líquidos orgánicos, exudados, materiales de desecho de salas de aislamiento, ¿no? Y todo material que haya estado en contacto con paciente en las salas, ¿no? Entonces son los materiales más comunes que vamos a ver en los hospitales, ¿no? Y los que van a generar más cantidad de volumen de residuos después de los comunes. Después tenemos el material biológico, que en este caso se da en los laboratorios, cuando hacemos cultivos, cuando hacemos investigación, ¿ya? También van a ser considerados un tipo especial, ¿no? De residuo, ¿no? En este caso es el de material biológico. Hay otro más especial incluso, que son las bolsas conteniendo sangre humana y hemoderivados, ¿ya? Que son un tipo muy especial, ¿no? Y se tiene que tener un manejo también muy delicado, ¿no? Porque son sangre humana, ¿no? Y es una gran cantidad de patógenos que puede contener, ¿no? Porque puede tener cualquier enfermedad aquí, ¿no? Aparte de la que de repente con la que se está tratando el personal, ¿no?
Los residuos quirúrgicos y patológicos también son un tipo de residuo muy especial también y tenemos que hacer un acondicionamiento del tacho de residuo y a veces tenemos que actuar también rápido, ¿no? Entonces es un residuo también muy que se da en este caso en las salas de urgencia, en las salas de operaciones. ¿Ya? Estos residuos son con alta carga y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Las personas que trabajan ahí en las salas, ¿no? Porque son residuos con los cuales nosotros, si lo tocamos, nos podemos contagiar fácilmente, ¿no? Y por eso es que también se hace un cambio rápido, no puede estar mucho tiempo, digamos, estos residuos dentro de este tacho, se tiene que estar haciendo un recojo de residuos rapidísimo, ¿no? Y todo esto ya tiene que estar, en este caso, normado, ¿no? Normado ya por las mismas personas que trabajan ahí, saben que acá se trabaja rapidísimo porque no se puede quedar ese residuo anatomopatológico en el tacho de residuos, ¿no? Porque puedes luego seguir contaminando, no se encapsula bien ese residuo, ¿no? Después tenemos los punzocortantes, que generalmente se dan por el tema de las agujas, las pipetas, jeringas y todo objeto punzocortante va a ser considerado también de este tipo, del tipo A5 punzocortantes. Tener mucho cuidado porque en lo que es el tema de personal de limpieza estamos expuestos a estos residuos, ¿no? Muy expuestos, ¿no? Porque hay personal que a veces por equivocación no echa los residuos en el tacho correspondiente de punzocortantes y se dan los casos de accidentes por punzocortantes. Y también en lo que son las veterinarias, también podemos incluir también lo que son animales contaminados, ¿no? Que a veces vienen de los laboratorios de investigación médica o veterinaria, y también se consideran, pues, un tipo de residuo diferente, ¿no? Al del humano. En los residuos especiales, ¿no? Que hablamos de los residuos especiales, son especiales porque en este caso nos hablan de algunos tipos de residuos, como son los químicos, los farmacéuticos, radioactivos, que eh, no están, digamos, muy contaminados en lo que es el tema, o no están contaminados en realidad con patógenos, sino más que nada tienen otra peligrosidad, ¿no? La peligrosidad que en este caso la química, ¿ya? O la radioactiva, ¿no? O otros peligros especiales, ¿no? Como puede ser la corrosividad, la reactividad, inflamabilidad, explosividad y reactividad. Estos son, más que nada, cuando hablamos de esto, hablamos de medicinas, hablamos de equipos médicos que usan cierto material que es peligroso, ¿no? Y entonces no puede juntarse tampoco con los residuos biológicos, porque pues no son residuos biológicos, ¿no? Y generaría pues doble peligrosidad, ¿no? Entonces se tiene que segregar, porque como indica la norma también, la ley integral, se tiene que hacer una segregación de acuerdo a la peligrosidad, ¿no? Por eso es que se hace también esta clasificación, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, residuos químicos peligrosos, ¿no? Como son las solventes, las bases fuertes que se dan en los laboratorios, ¿ya? O sustancias inflamables explosivas que usan equipos médicos, ¿no? Solventes, baterías, aceites, todo esto de acá va a ser considerado un residuo químico peligroso. Ahí vi que alguien escribió. Alguien escribió, chicos. A ver, buenos días. Ah, ya, buenos días. Elenita, ¿me llega a escuchar ahora sí? Me llegó a escuchar porque acá creo que me decía que no escuchaba. Ya. ¿Todos escuchan? ¿Alguien no escucha? ¿Me puede indicar? Bueno, ya, creo que sí, todos me están escuchando, ¿ya? A ver, ahora sí. Ya, bueno, continuamos entonces, ya. Como dijimos, los residuos químicos peligrosos provienen justamente de equipos, provienen de sustancias que se usan en laboratorios químicos que son peligrosos, pero no tienen el grado de peligrosidad de que sea biocontaminado, solamente tienen un grado de peligrosidad del químico mismo, digamos, ¿ya? Después están los residuos farmacéuticos, que también pues son en este caso productos químicos farmacéuticos ya utilizados, deteriorados o que están vencidos, ¿no? O parcialmente vencidos o ya no actualizados, entonces son residuos que se desechan, pero no se pueden desechar tampoco con los biocontaminados, ¿no? Porque son residuos que no están biocontaminados, sino que tienen más que nada tienen una peligrosidad farmacéutica, ¿no? Entonces
Sí, en este caso se clasifica de manera diferente, se segrega de manera diferente, ¿no? La segregación, como dijimos, es la clasificación. Y después están los residuos radioactivos, que en este caso provienen de laboratorios en los que se usan estos residuos radioactivos, ¿no? Como por ejemplo son los equipos de tomografías, rayos X, resonancia magnética, ¿ya? O incluso líquidos que tengan cierto elemento radioactivo también. Y como son residuos radioactivos, ¿ya? Lo tiene que ver una autoridad. En este caso, la autoridad para los residuos radioactivos es el IPEN, el Instituto Peruano de Energía Nuclear. El Instituto Peruano de Energía Nuclear lo que va a hacer es llevarse estos residuos y le va a hacer el tratamiento respectivo, ¿no? De todos los centros que utilicen este tipo de sustancia, porque sabemos que la radioactividad genera cáncer, ¿no? Y no se puede tratar de manera regular como un residuo peligroso, no se puede colocar, digamos, en un relleno sanitario o un relleno de seguridad, ¿no? Sino que tiene que ser encapsulado. Generalmente es encapsulado en cámaras de plomo para evitar justamente que la radiación salga del lugar. Tienen una gran peligrosidad, pues cantidades muy pequeñas pueden originar una alta radiación y además tienen una duración alta, ¿no? Entonces pueden durar miles y miles de años irradiando y eso también es perjudicial, ¿no? Perjudicial. ¿Ya? Ahora hablemos de los residuos comunes, que en este caso son los residuos que más se generan en un hospital, a pesar de que nosotros pues decimos que hay más biocontaminados, pero no. Generalmente hay más residuos comunes porque se generan más cartones, más papeles, más vidrio. En volumen es más. Es más, en este caso, los de los residuos comunes, la clase C. ¿Ya? Entonces tenemos la clasificación del tipo C1 que le llaman, son los papeles de la parte administrativa, que no tiene contacto con pacientes, cartones, cajas, entre otros. Lo del tipo C2, que son vidrios, madera, plásticos, metales y otros que tampoco hayan tenido contacto con pacientes. Y los C3, que son los que le llaman de residuos alimenticios y de limpieza de jardines, o sea, residuos orgánicos, ¿no? Todos estos tipos de residuos tienen una característica, que nosotros podemos luego darle un reciclaje o darle una nueva vida o una valorización, como se dice en lo que es el argot de la ingeniería ambiental, ¿no? Entonces, todo lo que esto de aquí se puede nuevamente reutilizar, darle un segundo momento de vida, ¿no? Hacer una economía circular con ellos, ¿no? Entonces, son residuos que nosotros podemos aprovechar, que le podemos dar un aprovechamiento, ¿no? Entonces, la sostenibilidad y el enfoque de la ley integral de residuos nos indica que nosotros debemos de atacar a estos residuos comunes o los residuos peligrosos volverlos comunes para poder darle nuevamente una valorización. Entonces, esa es la finalidad justamente de la nueva gestión y el nuevo enfoque de la gestión integral de residuos. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar entonces de cantidades, ¿no? De la composición de los residuos generados. Del 100% de los residuos que se generan, la mayoría, casi un 80% de estos son residuos sólidos comunes, vale decir papeles, cartones, metales, vidrio, y solamente un 20% son peligrosos. De estos 20%, solamente un 15% son biocontaminados, un 4% son químicos farmacéuticos, o sea, especiales, y un 1% son residuos radioactivos, que son también especiales. Entonces, 5% son especiales, de los cuales 4% son químicos farmacéuticos y un 1% son radioactivos. Entonces, es menos, ¿no? Y la idea es básicamente transformar al menos estos residuos o farmacéuticos, químicos o residuos infecciosos, biocontaminados, transformarlos luego mediante un tratamiento en residuos sólidos comunes para que en este caso haya menos contaminación medioambiental, porque los residuos infecciosos que son biocontaminados o los químicos farmacéuticos pues llegan a contaminar un área, ¿no? Si es que nosotros lo echamos en un relleno sanitario, pues nos va a contaminar el relleno sanitario, ¿no?
Justamente se hace un tratamiento previo para evitar la contaminación ambiental. Y finalmente que se vuelve un foco infeccioso, ¿no? Sobre todo en lo que es el tema de los residuos biocontaminados, ¿no? Ahora bien, estos residuos peligrosos, como sabemos, hay que tratarlos antes de desecharlos y por lo tanto nos va a generar cierto gasto o cierta inversión. Esta inversión justamente es lo que se enfoca también en la gestión integral, ¿no? Que sea lo menos posible y el máximo provecho también de estos residuos, ¿no? ¿Ya? En lo que son los residuos biocontaminados, pues tenemos como mayor preocupación justamente la infección, como por ejemplo de enfermedades como el VIH-Sida o la hepatitis B o C, que se generan en lo que son los hospitales con mayor prevalencia. Entonces, la prevalencia máxima, por ejemplo, es en hepatitis B o C. Es muy contaminante este tema y por eso es que también las personas que trabajan en los hospitales tienen que vacunarse con esta, al menos con la hepatitis B, ¿no? Para la hepatitis C no hay vacuna, solamente hay prevención y de la misma manera con el VIH-Sida, ¿no? Entonces, por eso es que debemos de también tener en consideración que trabajamos en un ambiente peligroso en lo que es materia de biocontaminados. Chicos, ahora sí hablemos de las etapas en las que se hace el manejo, de acuerdo a la norma técnica peruana, la 144 de DIGESA, nos habla de las etapas del manejo. Entonces tenemos al menos 9 etapas que nos va a pasar desde un manejo interno hasta un manejo externo. Nosotros como personal de limpieza solamente llegamos hasta el manejo interno, que en este caso habla del acondicionamiento, de los tachos de residuos, después la segregación, que quiere decir la separación de los tipos de residuos que tenemos, el almacenamiento primario, el almacenamiento intermedio, la recolección y transporte interno y por último el almacenamiento final. Ya, esto es lo que nosotros llamamos el manejo interno. Externamente hay empresas que hacen lo que es el tema del manejo externo, como que es el tema del tratamiento de los residuos, la recolección y transporte externo y la disposición final en los rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en tenemos un flujograma, ¿ya? Tenemos un flujograma en lo que es en lo que es las etapas de manejo, ¿no? No sé si se puede ver acá, voy a tratar de ampliar para que se pueda visualizar. ¿Ya? Acá este es el procedimiento que nos da, por ejemplo, salud, ¿ya? Para lo que es el flujograma del procedimiento de los manejos, ¿no? Entonces, primero, por ejemplo, el personal responsable del manejo de residuos va a acondicionar los ambientes de trabajo, vale decir, va a colocar las bolsas, va a colocar los tachos de residuos en los lugares estratégicos, y ahí es donde va a ser la segregación, quiere decir la clasificación. Va a clasificar de acuerdo al tipo de residuo que es biocontaminado, especial o común, ¿no? Luego lo va a llevar a un almacenamiento primario, que ya vamos a hablar qué cosa es un almacenamiento primario. Luego lo vamos a recoger y transportar. Hacemos una recolección y transporte interno, ¿ya? Y vemos si es que vamos a colocarlo en un almacenamiento intermedio o un almacenamiento central, ¿no? Eso de acuerdo a la cantidad de residuo que tenemos. Si tenemos un volumen de más de 150 litros de residuos, entonces lo pasamos a un almacenamiento intermedio, ¿ya? Para poder ir acumulando cierta cantidad y luego lo pasamos al almacenamiento central. Pero si el volumen es de menos de 150 litros, entonces pasamos directamente al almacenamiento central o final de un hospital, que es el almacenamiento donde se coloca pues la mayoría de los residuos y se espera a que venga el camión de los residuos o la empresa prestadora de residuos sólidos, de servicios de transporte de residuos sólidos, lo esperamos y ahí entonces va a esperar los residuos sólidos aproximadamente máximo 48 horas en lo que es el tema de biocontaminados, ¿no? Entonces pasa, ya este es el tema del manejo interno, pasa a lo que es el manejo externo, ¿no? La empresa prestadora de servicios de recolección lo que va a hacer una clasificación entre los, va a ser una clasificación, ¿ya? Va a ser una clasificación entre residuo común y residuo peligroso. A los residuos comunes le va a poder dar una valorización, quiere decir que va a poder reciclar, ¿no? Va a ser un reciclaje de residuos o un reuso de residuos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el tema de residuos orgánicos, tenemos el tema del compostaje.
podemos hacer compostaje de los residuos orgánicos, pero en el caso de papel, en el caso de vidrio, sí vamos a hacer lo que es el tema del reciclaje, ¿no? El reciclaje de residuos, ya. Esto es solamente cuando son residuos comunes. Si son residuos peligrosos, entonces tenemos que dar un tratamiento a estos residuos para quitarle ese grado de peligrosidad al residuo. Tenemos que hacerle el tema de un autoclavado o incineración o un ataque químico para evitar justamente ese grado de patogenicidad o ese grado de corrosividad, esa peligrosidad que tenga el residuo, ¿ya? Una vez que ha sido o valorizado o se le ha hecho un tratamiento al residuo, ya por fin se le hace el traslado externo, ¿no? Se le hace el traslado externo y se le lleva a la disposición final, que es el tema el tema del relleno sanitario o el relleno de seguridad, ¿ya? Cualquiera de los dos. Entonces, tenemos esas dos opciones para lo que son los residuos sólidos hospitalarios. ¿Ya? Vamos a hablar de cada una de las etapas entonces. Hablemos primero de la etapa del acondicionamiento. Ya nos dice que debe haber un color especial y un símbolo por cada clase de residuo. Entonces tenemos, por ejemplo, para los residuos biocontaminados tenemos la bolsa roja, que es esta bolsa de acá. No necesariamente tiene que tener el símbolo, la bolsa, pero sí el tacho. El tacho sí debe tener este símbolo de acá, que es el símbolo de residuo biocontaminado, para los residuos biocontaminados. Para los residuos punzocortantes debe también, aparte de tener el logo, ¿no?, de residuo biocontaminado, debe de ser un recipiente rígido, de color rojo, como vemos acá en la figura. ¿Ya? Entonces un recipiente rígido rojo es el recipiente para residuos punzocortantes. ¿Ya? Para residuos comunes tenemos la bolsa negra, el tacho negro, no necesariamente el tacho negro, pero sí que el tacho tenga este símbolo de acá, residuos comunes, ¿ya? Pero podemos indistintamente usar un tacho negro o un tacho que tenga un símbolo que diga residuos comunes, pero sí o sí siempre debe aparecer este símbolo que diga residuos comunes para los residuos comunes y la bolsa es de color negro. Para los residuos especiales, el color es el amarillo, la bolsa sí o sí tiene que ser amarilla, el tacho puede ser amarillo o puede no ser amarillo, pero sí debe de contener este símbolo de residuo especial. Acá un pequeño resumen de lo que dice también la normativa de salud, también en su norma técnica, en este caso la directiva de gerencia, la GG, nos habla de los contenedores de residuos sólidos, nos dice la capacidad, el espesor aproximado, entonces debe tener un espesor, por ejemplo, para el almacenamiento primario, se debe tener al menos un espesor de este tacho, debe ser al menos de 2 milímetros, o sea, debe tener cierto grosor, y para lo que son el almacenamiento intermedio y el almacenamiento central, debe tener más, debe ser un poco más grueso, de al menos 5 milímetros. El material tiene que ser de polietileno, ¿ya? Generalmente, pero también puede ser en este caso, por ejemplo, para lo que es el tema de las salas de operaciones, salas UCI, debe ser así, de un material de metal, de acero, ¿ya? Sin tapa en lo que son las salas de operación, para que el manejo sea más rápido. Sabemos de que solamente va a permanecer en ese momento unos segundos, ¿no? Porque sabemos que los residuos anatomopatológicos pues obviamente tienen un gran alto de peligrosidad y tiene que hacerse rápidamente el recojo del residuo, ¿no? Las personas que están en salas saben que es el tema así, ¿no? ¿Ya? Y debe tener dos tipos de tapas, o bien tapa vaivén o bien tapa pedal. ¿Ya? Eso es lo que nos indica, ¿ya? Y como dijimos, todos ellos, si bien deben, no es obligado que tenga el color de acá que vemos, pero sí es obligado que debe de tener el símbolo, o sea, el rótulo, el de biocontaminado, el de especial o de radioactivo. ¿Ya? Ahora, las bolsas también tienen que tener cierto, en este caso, ciertas especificaciones técnicas también, ¿no? Como por ejemplo, que debe ser del color estos sí deben ser obligatoriamente del color que te indica la norma. Entonces, para lo que es el residuo común, la bolsa negra, para lo que es el residuo biocontaminado, bolsa roja, y para lo que es residuo especial, bolsa amarilla. Sí o sí tiene que tener ese color, ¿ya?
Y te dan también el porcentaje de grosor, el gramaje que le llaman, de este tipo de bolsas. Tenemos, por ejemplo, para lo que es el espesor primario, para lo que es el almacenamiento primario, el espesor mínimo debe ser de 50.8 micras. ¿Ya? Mínimo de 5.8 micras. ¿Ya? Para el intermedio de 72,6 micras. Igual de la misma manera para el almacenamiento central. Además, estas bolsas deben ser más grandes que su tacho. ¿Ya? Entonces, si tenemos un tacho de, por ejemplo, 30 litros o 25 litros, la bolsa debe ser de 35 litros, o sea, el 20% más grande de la bolsa. ¿Para qué? Para que esta bolsa esté afuera siempre esté con las pestañas hacia afuera. Esto para el mejor manejo del residuo. ¿Ya? No vamos a usar una bolsa más pequeña dentro de un tacho más grande porque no se haría bien el recojo de residuos. Estaríamos teniendo más contacto con los residuos. La idea es de que no tener ningún contacto con el residuo sólido, sino que hagamos el recojo de residuos, ¿ya? Recojamos el residuo haciendo un movimiento, ¿no? Un movimiento que solamente no nos haga tocar el residuo que se encuentre dentro de la bolsa, ¿ya? Y de eso vamos a hablar en el tema de lo que es manejo, ¿ya? Por eso es que la bolsa sí o sí siempre tiene que estar saliendo un 20% fuera del tacho de residuos. Y la bolsa por eso tiene que ser más grande que el tacho. También los residuos punzocortantes tienen su característica, sus propias especificaciones técnicas, ¿ya? Tienen capacidades de 0,5 a 20 litros, tienen un límite de llenado, o sea, quiere decir que solo podemos llenarlo hasta 3/4 partes de su capacidad, visible en ambas caras del recipiente. También debemos de colocar el rótulo de biocontaminado, ¿ya? Y tienen algunas medidas aproximadas de 10 a 10 centímetros, de 10 a 15 centímetros y de 10 a 20 centímetros, ¿no? Además debe tener un cierre hermético para evitar los derrames. Hay dos tipos de tachos de este tipo. Son pequeñitos, no son muy grandes, ¿ya? Y uno de ellos son para residuos punzocortantes en general, biocontaminados, y otros para residuos punzocortantes quimiocitostáticos, que son estos de acá. Y tiene una simbología también especial, ¿no? Que vemos acá como una especie de calaverita, ¿ya? Este va a ser para residuos punzocortantes químicos citostáticos, perdón. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas de ahí, si bien la norma nos dice que tiene que ser así, a veces no se cumple, ¿no? Hemos visto que en algunos de salud no se cumple el tema de la señalización, ¿no? O de que el tacho tiene que ser de esta característica, ¿no? No son así, ¿no? A veces son de un material que no son los que nos dice la norma. Y eso también se debería de hablar, ¿no? Los supervisores deberían de indicar al área usuaria que se debe de utilizar el tacho para punzocortantes, que es el adecuado, ¿ya? Porque si no estamos exponiendo a nuestro personal a que se pueda, a que se pueda accidentar con estos tachos punzocortantes. A veces ha pasado también problemas con esto, de que a veces lo llenan más allá de su capacidad. Acá te indica que el tacho solamente se puede llenar hasta 3/4 de su capacidad, no se puede llenar más, porque si lo llenas completamente, este puede explotar, puede rebalsar. ¿Y quién se va a accidentar? Justamente las personas que hacen el recojo de estos tachos. Entonces, nuestro personal, ¿no? Nuestro personal de limpieza. Justamente por ello es que se dice que solamente se puede llenar hasta 3/4 partes. Igual, con cualquier tacho de residuos, solo se puede llenar hasta 3/4 partes de su capacidad. Sea un tacho de 35, sea un tacho de 70 litros, ¿ya? Todo tacho se llena hasta 3/4 partes de su capacidad, porque si no se corre el riesgo de que rebalse el contenido, ¿ya? Rebalse el contenido que se encuentra dentro de la bolsa o del tacho. Ese es el problema. Entonces ya sabemos de que no debemos de sobrepasar este límite. ¿Ya?
porque generaría un accidente. Además, debemos utilizar los equipos de protección personal mínimos, ¿no? Que son el tema de los guantes, sobre todo los guantes, mandiles, mascarillas, lentes, ¿ya? Respiradores a veces o mascarillas y zapatos para lo que es el tema de recojo de residuos, porque como sabemos es una de las actividades más delicadas y en las que más fácilmente nos podemos nosotros como personal de limpieza contaminar, ¿no? Con algún residuo, ¿no? Y por ello también es que también existe este código de colores de trapeadores, guantes y paños, ¿no? Entonces tenemos para lo que es el tema del manejo de residuos, como vemos acá, vemos que el color es el negro, ¿no? Es un guante de PVC, ¿ya? De color negro, ¿ya? Y es utilizado exclusivamente para el recojo y la evacuación de residuos, ¿no? Y también, bueno, nos indica también que salud, de acuerdo a la normativa de salud, que también nos va a servir para el lavado de trapeadores, ¿no? Entonces sí deberíamos de hacerlo. Me parece que hay áreas que sí les han indicado que a veces no usen este tipo de guantes, sin embargo, la norma misma nos indica que sí deberíamos de usarlo. Eh, a veces nosotros pensamos que el guante quirúrgico es mejor, que nos da mejor maniobrabilidad y todo ese tema, ¿no? Pero el tema es de que como es tan delgado, en caso de que ocurra un accidente con un punzo cortante, nos vamos a cortar porque es muy delgado, ¿no? En cambio, el guante negro tiene la particularidad de que es grueso. Entonces, al menos va a minimizar ese impacto con esa aguja. Mm, Hay que tener en consideración que cuando nosotros nos inyectamos por accidente con una aguja, va a depender mucho la cantidad que se llega a tener contacto con la sangre, con nuestra sangre, ¿no? O sea, nosotros si nos pinchamos, va primeramente el tiempo de exposición, cuánto tiempo hemos estado ahí pinchándonos, que son segundos obviamente, ¿no? Pero mientras más tiempo, mientras más microsegundos pase, más va a ser el tema de que nos vamos a poder contagiar. Uno, y la profundidad también, la profundidad del pinchazo. Si el pinchazo es muy profundo, obviamente que nos vamos a contaminar más, porque más sangre se va a contaminar con la cantidad que nos hayamos perforado, ¿no? Mientras más cantidad de aguja nos traspase, pues más nos vamos a contaminar. Entonces, para evitar justamente ello, como una pequeña medida, nos va a ayudar el guante porque va a al menos unos centímetros, nos va a ayudar a que no ingrese tanto a nuestra piel, ¿no? Y entonces puede que ese de ahí, puede que ese grosor de ese guante nos salve de que nos contagiemos de alguna enfermedad. Puede que lo haga, ¿no? Porque puede que la aguja no llegue hasta el torrente sanguíneo, sino solamente hasta la capa externa de nuestro dedo. Y por eso es que se usa un guante grueso como este de acá, negro, ¿ya? De PVC que tiene cierto grosor y nos va a ayudar. Ahora veamos el tema del acondicionamiento, ya como dijimos, no exceder sus dos terceras partes o sus tres cuartas partes ya de la capacidad de este tacho, no debemos de excederlo. Siempre utilizar bolsas intercambiables con capacidad 20% superior al volumen del recipiente, ¿no? Como sabemos, si es que tenemos un tacho de 20, le ponemos una bolsa de 35, ¿no? Que siempre la parte de la bolsa siempre esté un poquito afuera del mismo recipiente, ¿ya? Y cerrar las bolsas sin que éstas tengan aire, ¿ya? Sin embargo, no aplastar tampoco las bolsas. Está prohibido el aplastar bolsas porque sabemos que al aplastar la bolsa nosotros podemos pincharnos con algo si es que hubiera algún punzo cortante dentro, ¿ya? Entonces evitar ese tema de aplastar las bolsas y también evitar el tema de pegar las bolsas al cuerpo. Debemos evitar pegar las bolsas al cuerpo porque eso nos va a generar también que en algún momento nos accidentemos, ¿no? ¿Ya? Si pegamos mucho la bolsa al cuerpo y hay una aguja ahí que por X motivos llegó ahí, por algún caso de una enfermera que se le pasó, entonces nos vamos a pinchar al momento en que peguemos la bolsa de residuos a nuestro cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, me pasó un caso de una operaria que tenía la bolsa pegada a su pierna, ¿ya? Entonces estaba pegada a su pierna y lamentablemente ahí una enfermera había dejado un inyectable ahí. Entonces se pinchó, ¿no? Tuvimos que hacer el tema de activar activar el STR, tuvimos que llevarlo de emergencia,
tuvimos que darle la medicación debida que nos indica, ¿no? Que ya hemos indicado en otras capacitaciones, cómo es el tema de tratamiento cuando una persona llega a pincharse el dedo, ¿no? Con algún residuo punzocortante, ¿no? Entonces ha tenido que pasar todo ese procedimiento y todo, ¿no? Entonces debemos, pero eso de ahí se puede evitar. ¿Ya? Podemos evitar eso de ahí. Lo ideal es evitarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo evitamos? Justamente no cargando una cantidad mayor. Por ejemplo, nosotros como personas sabemos de que no podemos cargar más de 10 kilos. ¿Ya? Como personal de limpieza, el residuo no se pueden cargar más de 10 kilos. Más de 10 kilos de residuos no podemos cargar. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que si es que dentro hay un inyectable, pues nos vamos a contaminar con el inyectable, ¿no? Eso uno. Y también por un tema de ergonomía no podemos cargar más de eso, porque si no estaríamos pegando la bolsa a nuestro cuerpo. Al pegar la bolsa a nuestro cuerpo nos contaminamos de alguna forma también, porque la bolsa no es 100%, digamos, impermeable, ¿no? Sino que a veces exuda, ¿no? A veces que colocan líquido dentro, ese líquido se puede filtrar y entonces nos contaminamos el cuerpo. Entonces por eso también no se pega las bolsas al cuerpo, ¿no? Y tampoco se levanta más de 10 kilos, ¿ya? Máximo 9, 8 kilos, ¿no? Y de acuerdo también a tu fuerza, ¿no? Y siempre de lejos, ¿no? El menor contacto posible con las bolsas de residuos. Evitar, como dijimos también, nuevamente recalco, evitar aplastar las bolsas, ¿no? Porque ahí es donde puede ocurrir un accidente. Bien, eso básicamente, ¿no? En lo que es el tema del acondicionamiento, del manejo que ustedes deben de tener, ¿no? Vamos a seguir con lo que es el tema de la segregación. ¿Ya? Hay que segregar pues los residuos de acuerdo a los colores que sabemos, que hay residuos especiales, comunes, biocontaminados, ¿no? Si son radioactivos, hay que colocarlo en un recipiente rígido. Si son jeringas, hay que colocarlo también en el recipiente rígido especial, ¿no? ¿Ya? Y en caso de, por ejemplo, biocontaminados por piezas anatomopatológicas, también se deben separar en una bolsa especial o a veces en doble bolsa. Hay procedimientos para la segregación. El almacenamiento primario, que en este caso, como dijimos, no debe exceder las 3/4 partes del contenedor, ¿ya? Los residuos como tejidos o restos anatómicos deben ser llevados luego rápidamente al almacenamiento intermedio central, ¿ya? Entonces, como sabemos, aquí se hace rapidísimo. En las salas de urgencias debemos de actuar rápido, entonces no podemos colocar los residuos en estos tachitos pequeños, sino que tenemos que llevarlo ya al almacenamiento intermedio o al almacenamiento central. Entonces, el almacenamiento primario solamente es para lo que es una atención rápida primaria, ¿no? El almacenamiento temporal, ¿no? ¿Ya? Y los residuos procedentes de fuentes radioactivas deben ir en un recipiente plomado. Entonces, un recipiente plomado y se debe luego eso enviar para el IPEN, ¿no? Ya, entonces ya hablamos acerca de lo que es el almacenamiento primario. Una vez que tengamos nuestros residuos en el almacenamiento primario, tenemos la opción de llevarlo al almacenamiento intermedio. Esto depende del hospital. Si el hospital es muy grande, entonces tenemos que tener un almacenamiento intermedio. Entonces, si tenemos una afluencia de más de 150 litros por día, por área, por piso, entonces se debe implementar justamente este almacenamiento intermedio. Y ahí es donde se van a acopiar de manera intermedia los residuos. Debe estar como característica nos indica que debe estar en una zona alejada de la atención de los pacientes, servicios de alimentación o ropa limpia. Ya también debe tener servicios como lo que es el tema del agua, desagüe, de drenajes, todo eso de ahí, ¿ya? Y tener el piso una pequeña pendiente para que se pueda hacer el lavado ahí de los tachos de residuos. Y este almacenamiento intermedio no debe de permanecer más de 12 horas los residuos biocontaminados ahí. No deben de permanecer más de 12 horas en este almacenamiento intermedio. Se tiene que hacer el transporte. Entonces, una fotito del almacenamiento intermedio puede ser esta de acá, ¿no? Donde tenemos justamente nuestros tachos o carros transportadores. Y acá podemos hacer la limpieza de estos tachos también y tienen paredes lavables, piso también de mayólica y acá tiene un sumidero, ¿no? Un sifón.
La recolección, la quinta etapa, la recolección y transporte interno, pues en esta etapa nosotros vamos a trasladar los residuos del almacenamiento intermedio o del almacenamiento primario al almacenamiento central o final, ¿no?, de un hospital. Entonces lo trasladamos, en este caso, por una ruta especial que acá nos dice, la ruta de los residuos, ¿no? Está señalizado, en todo hospital está señalizado la ruta de transporte de residuos, ¿ya? Y se hace mediante estos coches de aquí, estos coches de acá, que son unos coches o contenedores de material rígido, que es con borde redondeado y lavable, que son exclusivos para el transporte de residuos, ¿ya? Y se lleva entonces hasta el, el centro de acopio, ¿no? El centro de acopio final o la disposición final, ¿no? Esta actividad, como dijimos, es diaria, se hace de manera diaria y tenemos que hacerlo siempre en algún momento del día. Ya los temas de cuándo se hace, eso se hace de acuerdo al tipo de hospital y a la cantidad de residuos que se genera. Y acá finalmente el almacenamiento final o el almacenamiento central, donde se almacenan los residuos provenientes del almacenamiento intermedio o del primario después que se ha hecho el transporte, ¿no? Dentro de estos lugares donde se encuentran justamente los contenedores de residuos, no debe permanecer el residuo más de 48 horas o hasta 72 horas máximo como para residuos biocontaminados, ¿no? Esto ya lo tiene que gestionar el propio hospital. Los residuos especiales no pueden estar en este almacenamiento más de 30 días, ¿ya? Debe ser construido también de un material noble, conductos de ventilación, aberturas de mallas, debe tener también paredes lisas y lavables, un sumidero también, y debe estar delimitado mediante las señalizaciones, ¿no? Debe haber un lugar para los residuos comunes, un lugar para los residuos especiales y biocontaminados, y tiene que ser diferenciado, tiene que ser muy marcada la diferencia, porque estos residuos no se pueden mezclar. No se pueden mezclar porque tenemos que hacerle un tratamiento a cada uno de manera diferente, ¿no? No es lo mismo, como sabemos, un biocontaminado con un residuo común, ¿no? Si lo juntamos ambos, el residuo que es común se vuelve biocontaminado, ¿no? Bien, una vez que tengamos ya nuestro residuo en el almacenamiento final, podemos darle al residuo una valorización, sobre todo a los residuos comunes. Le podemos dar una valorización, vale decir una segunda vida, como por ejemplo un reciclaje para lo que son el tema de los plásticos, papeles, ¿ya?, metales, se les puede dar una reutilización o reciclaje. Y para lo que son los residuos orgánicos comunes, o sea, los que no están contaminados, les podemos dar a los residuos orgánicos, los podemos hacer un compostaje. Entonces le hacemos un compostaje y podemos ayudar también al medio ambiente así, ¿no? Y por ejemplo, también podemos recuperar los aceites usados de vehículos, de las cocinas, las podemos también recuperar. Entonces, así es la valorización. Es opcional, como dice aquí, porque bien podemos agarrar todos estos residuos y echarlos a los residuos comunes y que se lo lleve el camión de residuos comunes, que en este caso es el municipal, ¿no? Pero los municipales también te dan una cantidad máxima. Entonces hay una cantidad máxima en kilos que los municipales te van a aceptar. Superada esa cantidad, ya no podemos ya llevarlo mediante la municipalidad, sino que el hospital tiene que pagar extra por cada kilo que sobrepase esa cantidad, ¿no? Y en los residuos, esto es con los residuos comunes, pero los residuos peligrosos que pueden ser biocontaminados o pueden ser especiales, como supimos ya lo que es el tema de los radioactivos o peligrosos, se les da un tratamiento, ¿no? Que mediante una técnica, que puede ser una técnica como la incineración, como ya hablamos, como lo que es el tema de ataque químico, o lo que es el tema de el encapsulamiento, ¿no? Entonces, de esta manera tratamos de el autoclavado, eliminamos del residuo eliminamos su peligrosidad, la peligrosidad que tiene, ¿no? Mediante, en este caso, debemos de tener para poder hacer eso los permisos respectivos, ¿no? Los IGA, que le llaman los instrumentos de gestión ambiental, que tienen que estar aprobados en este caso, por la entidad que es MINSA, ¿no? MINSA y también por UEFA, ¿no? Que es el encargado de ver lo que es el tema de medio ambiente en el Perú también, ¿no?
Ahora, una vez que estamos ya en el almacenamiento final, en el almacenamiento central del hospital, estos residuos se tienen que trasladar, ¿no? Se tienen que trasladar en este caso a la disposición final, que son los rellenos sanitarios. Pero ¿cómo lo va a hacer? Mediante la ayuda de estos camiones que son las entidades prestadoras de servicios, ¿no? Que le llaman las empresas operadoras de residuos sólidos. Entonces, esta es una actividad que implica el recojo de los residuos sólidos por parte del- de las empresas operadoras de residuos sólidos debidamente registradas, ¿ya? Mediante, en este caso, MINSA, DIGESA y OEFA, ya tienen los permisos respectivos y se llevan a los lugares especiales para los tipos de residuos de acuerdo a su peligrosidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos residuos biocontaminados, se van a llevar a un relleno de seguridad, ¿ya? Mediante el transporte de estos camioncitos, ¿no? Estos camiones que tienen que tener también especificaciones técnicas mínimas, ¿no? Entonces, esto se hace de manera diaria, diariamente se trasladan los residuos y se presentan lo que llamamos nosotros los manifiestos, que son una especie de documentos en los que nosotros colocamos la cantidad de residuo que se está trasladando. Todo este personal además debe contar con su EPP respectivo para que, eh, para que siempre esté protegido al momento de que haga estas operaciones. Y ya hablamos luego de la disposición final, que es el proceso final donde va a llegar los residuos, ¿no? Y nos indica que en este caso son procesos o operaciones para tratar y disponer en un lugar de los residuos sólidos como última etapa de su manejo de forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. Entonces tenemos dos tipos, tenemos el relleno sanitario y el relleno de seguridad. En el relleno sanitario nosotros vamos a colocar lo que son los residuos no peligrosos, los comunes y los peligrosos tratados, que ya tratamos mediante el tema del tratamiento. Y en los rellenos de seguridad, que son lugares especiales, vamos a colocar los que son los residuos biocontaminados y los residuos especiales. Los residuos peligrosos que han sido tratados, como dijimos, pueden ir a los rellenos sanitarios, ¿ya? Aquí te dice justamente la cantidad que puede ser trasladada mediante, mediante la municipalidad, mediante los camiones de la municipalidad de residuos, ¿ya? Máximo podemos trasladar hasta 500 litros, ¿ya? Hasta 500 litros de residuos, ¿ya? Que tiene un equivalente en peso, mediante la densidad del residuo, que se hace un cálculo también. Hasta esa cantidad se puede manejar mediante la municipalidad. Pasada esta cantidad, ya tienes que contratar a una empresa operadora de residuos para que pueda llevarse incluso tu residuo no contaminado, ¿no? Tu residuo común, ¿ya? Sin embargo, 500 litros es bastante diariamente, ¿ya? Y entonces, por lo general, en la mayoría de hospitales, clínicas, se hace el traslado de residuos comunes mediante los camiones de la municipalidad, ¿no? Aquí podemos ver una lista de rellenos sanitarios en todo el Perú. Tenemos muy poquitos en realidad, ¿ya? Muy poquitos. A nivel para todo el Perú tenemos aproximadamente unos 40 rellenos sanitarios. Muy poco para lo que es todo un país, ¿no? Acá, por ejemplo, en Lima tenemos el, el relleno sanitario que se encuentra en Zapayal. Entonces, ese es uno de los principales que tenemos acá, ¿ya? Y ese es el relleno sanitario ahí, ¿no? Pero también tenemos los rellenos de seguridad, ya que en este caso solamente tenemos 6 rellenos de seguridad, ¿ya? Los rellenos de seguridad, como dijimos, son lugares especiales donde nosotros vamos a colocar los residuos y tienen una ingeniería muy diferente al relleno sanitario, ¿ya? Estos rellenos de seguridad por lo general son más caros de operar y también de instalar, por eso es que también tenemos muy pocos, porque son para justamente encapsular a los residuos peligrosos. Por eso es que hay muy pocos rellenos de seguridad. Entonces hablemos un poco de ellos, ¿no? Tanto de los rellenos sanitarios como los rellenos de seguridad. Los rellenos sanitarios, en este caso, es una instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente segura de los residuos sólidos en la superficie o bajo tierra basados en principios y métodos de ingeniería sanitaria y ambiental, ¿no?
Entonces, acá van generalmente los residuos comunes. Los residuos comunes no peligrosos van en estos rellenos sanitarios, que tienen una ingeniería especial, ¿no? Que nos van a ayudar a encapsular a los residuos y evitar que el medio ambiente se contamine. ¿Ya? Como son residuos y a pesar de todo tienen cierto grado de... Es una materia prima también, todo residuo es una materia. Se puede a través de ellos extraer ciertas cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo lo que es el tema de los gases. ¿Ya? Podemos obtener a través de los residuos sólidos comunes metano. Entonces, este metano se puede encapsular, se puede comercializar o simplemente eliminar, ¿no? Eliminar mediante la quema. ¿Ya? Entonces, de alguna forma estamos reduciendo la cantidad de residuos de esta manera, ¿no? ¿Ya? Acá solamente van los residuos comunes, ¿no? Algunas ventajas de tener un relleno sanitario, que es una alternativa económica, de baja inversión, un método completo y definitivo, que están cerca de las áreas urbanas, recupera terrenos, funciona a corto plazo, genera empleo y genera energía, pero lo malo es que también debemos de adquirir ese terreno, ¿no? Ese terreno se va a perder porque vamos a tener ahí un relleno sanitario, ¿no? Si es que este relleno no se gestiona bien, se puede convertir en un botadero, vale decir, en un lugar donde no hay una gestión ambiental y no se puede utilizar bien como un relleno sanitario, ¿no? Entonces, mal utilizado el relleno sanitario se convierte en un botadero común y corriente, ¿no? Un lugar donde arrojar residuos nada más y no se recupera nada. Puede, si es que también hay una mala gestión, puede que existan lixiviados y que se contaminen las aguas que se encuentran cerca a este relleno sanitario. Y también el relleno sanitario se puede asentar, vale decir que se va a hundir el lugar donde se encuentra este relleno, ¿no? Contaminando también la tierra que se encuentra cerca de ahí. Después tenemos los rellenos de seguridad, ¿ya? Que son esta especie de canchas especiales que tienen una geomembrana, que esta geomembrana lo que va a hacer es evitar justamente que los residuos peligrosos lleguen a lixiviarse, lleguen a filtrarse hasta la napa freática, vale decir, al subsuelo. Entonces, mediante esta geomembrana que colocan acá, que es una geomembrana, y aparte también que el suelo lo tienen que dar un pequeño tratamiento, le tienen que dar una pequeña, un cálculo de ingeniería civil, tienen que hacer unos trabajos civiles ahí, mediante un acondicionamiento del terreno y la colocación de esta geomembrana es que se forman los rellenos de seguridad. Estos van a poder contener justamente a los residuos peligrosos. Y aparte que siempre se le tiene que estar monitorizando, ¿no? Siempre en presencia de un ingeniero civil y un ingeniero ambiental para que chequen siempre cómo es que va la operatividad de este tipo de rellenos, ¿no? Acá se le miden algunos parámetros medioambientales como es el tema de la temperatura, el pH, conductividad, sólidos disueltos, DQO, que es la demanda química de oxígeno, DBO, nitratos, sulfatos. Se le hace una buena medición todos los días para controlar justamente que no haya una fuga de este material peligroso en este relleno de seguridad, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos dos alternativas para disposición final. Tenemos rellenos sanitarios para residuos comunes y para residuos peligrosos tenemos los rellenos de seguridad. Cuando hagamos el traslado de residuos, siempre tenemos que manejar estos dos documentos, la declaración de manejo de residuos sólidos y el manifiesto de manejo de residuos peligrosos, ¿no? Declaración de manejo de residuos sólidos para residuos comunes y manifiesto de manejo de residuos sólidos para residuos peligrosos, ¿ya? Entonces, en estos de aquí vamos a llenar pues justamente los datos de dónde ha venido el residuo, ¿no? De dónde viene de un hospital, viene de una industria, viene de un centro comercial y el grado de peligrosidad que tiene, ¿no? Si es un biocontaminado, si es un especial, si es qué grado de peligrosidad tiene, ¿no? Entonces, qué tipo de residuo es, ¿no? Y la cantidad de residuo que estamos trasladando, ¿no? Cuántos kilos o cuántos litros, ¿no? Entonces, eso de ahí se tiene que colocar también. Chicos, ahora sí ya hemos terminado por ahí el tema de la capacitación. Más bien quisiera, si tienen alguna pregunta, algo,
¿Alguien tiene alguna pregunta acerca del tema? ¿A todos les pareció bien? ¿Todo el mundo pudo entender el tema? Edith, Janet, Dorisita, Isabel, por ahí levantaron la mano. Edith, Janet, Dorisita, Isabel, ¿todo bien? Ya, entonces, si es así, vamos a ver el tema de la evaluación. Chicos, por favor, hay que entrar a este link de acá. Ahí tengo una pregunta, creo. ¿Todo bien? Dice Dorisita. Ya. Eh, Porfa, ingresen al link que ya les he pasado. Ya. Nos va a salir justamente esta imagen de acá, que es la evaluación por manejo de residuos sólidos. Y por favor, no olviden también en hacer, en hacer el llenado de este registro de asistencia. Por favor, les van a estar pidiendo seguramente ahí Diana o Lisette o Pedro ahora, ¿no? En Renal, ¿no? O acá en Lisette en Tarapoto, perdón, Lisette en Moyobamba y Diana en Tarapoto les van a estar pidiendo lo que es el tema de la registro de asistencia, por favor, para que lo puedan llenar con su nombre y apellido, su DNI y su firma, ¿no? Ya les va a pasar para que puedan hacer la firma. Y ahora vamos a empezar, sí, con la evaluación, ¿ya? Voy a proyectar la evaluación. ¿Ya? A ver, déjame ver. Ya, y no sé si pueden ver, estimados. ¿Pueden ver ahí el examen? ¿Ya? Dorisita, Nanet. Ya. Este es el examen, chicos, ¿ya? Es lo que es el tema del manejo de evaluación de los residuos sólidos, ¿ya? Facilísimo. Acá, como sabemos, nos va a pedir nuestro correo. Acá. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, nos va a pedir nuestro correo, lo colocamos, un correo cualquiera, no necesariamente el correo que ustedes usen, pero sí que sepan su clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden dar su examen con otra persona, ¿no? Otra persona incluso que sí puede ingresar con su correo y clave, entonces ingresan, ¿no? Entonces ingresan acá, les va a pedir el correo y la clave, le ponen acá un check del correo electrónico verificado y le dan en siguiente, ¿no? Una vez aquí colocamos nuestros datos, yo voy a colocar mis datos, ¿no? ¿Ya? Acá coloquen su DNI, y acá le vamos a colocar el cargo que sostienen, en este caso yo jefe de grupo o supervisor, depende, ¿no? O operario de limpieza, depende de lo que ustedes sean en el proyecto, ¿no? En el lugar donde labora, le vamos a colocar, por ejemplo, que sea de Tarapoto, así, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, que soy de la sede Hospital 1 de Juanjuy. Le doy en siguiente. Y ahora sí, vamos a resolver la evaluación. Nos dice primero, señale cuál es la norma vigente respecto a la gestión y manejo de residuos sólidos. En este caso, la norma vigente es la Ley de Gestión Integral de Residuos, el decreto legislativo número 1278. ¿Ya? En la pregunta 2 nos dice, ¿cuál es la normativa sanitaria que rige para la gestión de residuos sólidos hospitalarios? La norma sanitaria de MINSA, ¿no? Entonces, en este caso sería la norma técnica peruana número 144 del MINSA 2018 de IGESA. ¿Ya? Esta es la norma técnica. ¿Ya? A la pregunta que nos dice, ¿qué son los residuos sólidos hospitalarios? La respuesta es, son aquellos residuos generados en los procesos y actividades para atención e investigación médica, establecimientos como hospitales, clínicas, centros, puestos de salud, laboratorios clínicos, consultorios, entre otros. ¿Cómo podemos clasificar los residuos sólidos en el Perú? En este caso la respuesta sería la B, biocontaminados, especiales y comunes. ¿Cómo podemos clasificar a los residuos sólidos hospitalarios especiales? Tenemos tres clasificaciones también, los químicos peligrosos, los farmacéuticos y los radioactivos. Entonces la clase sería la clave C. 6. ¿Cómo se realiza la segregación de residuos punzocortantes?
Aquí la respuesta es, se deben de colocar en recipientes rígidos y deben ser rotulados. ¿Ya? En 7 dice, respecto al almacenamiento primario de residuos sólidos, indica la respuesta correcta. ¿Ya? En este caso, todas las anteriores, ¿ya? No deben exceder 3/4 partes de su tacho. Los residuos anatómicos deben ser llevados rápidamente al almacenamiento central y los residuos de fuentes radioactivas en recipientes plomados. Con respecto al almacenamiento intermedio, señale lo que es verdadero o lo correcto. En este caso es que deben ser implementados por aquellos establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo que produzcan más de 150 litros al día. Respecto a la recolección y transporte interno, indicar lo correcto. En este caso, la respuesta es, los residuos deben de trasladarse en contenedores de material rígido, de bordes redondeados, lavables e impermeables. Además, deben seguir una ruta de transporte de residuos sólidos debidamente señalizada. Entonces, la clave D. Y la pregunta 10 dice, respecto a la disposición final de residuos sólidos hospitalarios, señale lo correcto. ¿Ya? Son procesos o operaciones para tratar y disponer en un lugar los residuos sólidos como última etapa de manejo y forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. Solo pueden ser trasladados por empresas operadoras de residuos sólidos debidamente registradas por la autoridad competente. Los residuos sólidos peligrosos deben ser dispuestos en rellenos de seguridad o de todas las anteriores. Entonces acá la respuesta es de todas las anteriores. Le damos en siguiente. Envíame una copia de mis respuestas. Le damos enviar. Y ya se habría registrado su evaluación. Estimados, muchas gracias por todas las personas que han podido asistir a la capacitación. Muy agradecido a todos ustedes siempre que están ahí siempre asistiendo, ¿no? Y están también, eso les ayuda porque conocen más cosas, se van capacitando y eso siempre suma en un trabajo, en cualquier sitio, ¿no? Que les van a hacer. Entonces, y de todas maneras sí les voy a dar su certificado. Esta semana que viene ya les voy a hacer llegar, ya de este que les debe, de este y del anterior, ¿no? Que les debo, chicos. Nada, muchas gracias más bien, gracias Lisette, gracias Diana, gracias Pedro, por haber estado ahí también y por apoyarnos. Listo, estimadas. Bueno, conmigo sería hasta aquí. Muchas gracias, chicos, y que tengan una buena tarde. Gracias, joven Eduardo.